La tarde del 14 de mayo de 1995 fue la última vez que alguien vio a María Guadalupe Romero con vida. No fue en el desierto de Atacama como muchos creerían después, sino en las calles polvorientas de San Pedro de Atacama, un pequeño pueblo minero en el norte de Chile, justo al otro lado de la frontera con Argentina. Pero esta es una historia que comienza en México, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, donde María Guadalupe nació 32 años atrás en el seno de una familia de mineros. Su padre, Rogelio Romero, trabajaba en las minas de carbón desde que era un muchacho, igual que su abuelo y su bisabuelo. La minería era la sangre de esa familia, el legado que corría por sus venas como si fuera un destino inevitable. María Guadalupe era la tercera de 5 hijos. Creció viendo a su padre regresar cada noche con polvo negro en la cara y los pulmones, escuchando la tos que resonaba a través de las paredes delgadas de su casa en el barrio de San Esteban. Su madre, Josefina, trabajaba en una tienda de ropa usada y cuidaba de todos con una devoción que rozaba lo sobrehumano. María Guadalupe heredó esa combinación de fortaleza y ternura que caracteriza a las mujeres de la frontera norte mexicana. Cuando cumplió 16 años, conoció a Roberto Chávez en una fiesta local, un joven de 23 años que trabajaba como conductor de camiones. Roberto era guapo de una manera que hacía que las madres protegieran a sus hijas, pero también era trabajador, responsable, y parecía genuinamente enamorado de ella. Se casaron 2 años después, en la iglesia de San Esteban, con todo el pueblo como testigo. Roberto prometió llevar a María Guadalupe a conocer mundo, cansado como estaba de Saltillo y de sus polvorientas calles mineras. Tenían planes de ir al norte, quizás a Monterrey o incluso más allá, a Estados Unidos. Pero la vida tiene sus propios planes. En 1989 nació su primer hijo, David, un niño hermoso con los ojos grises de Roberto. 3 años después, llegó Daniela, una niña de risa fácil. La familia que habían imaginado era real, aunque no exactamente como la habían planeado. Roberto seguía conduciendo camiones, ahora con rutas más largas, viajes que lo llevaban a través del país, desde la frontera norte hasta la Ciudad de México. Si tienes curiosidad sobre historias de desapariciones inexplicables que han cambiado la investigación criminal, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Cuéntanos también desde dónde nos estás viendo, de qué ciudad o país nos acompañas en esta búsqueda de la verdad. Tus comentarios son lo que mantiene viva la memoria de quienes desaparecieron. En 1994, Roberto recibió una oferta de trabajo que cambiaría el curso de sus vidas. Una empresa de transportes lo contrataba para hacer un viaje especial a través del desierto, transportando equipamiento minero desde Argentina hasta Chile, con una ruta que pasaría por la región de Atacama. El pago era 3 veces lo que ganaba normalmente, dinero suficiente para comprar una casa propia, para que Josefina dejara de trabajar, para que María Guadalupe pudiera quedarse en casa cuidando a los niños sin preocupaciones. Roberto aceptó inmediatamente. María Guadalupe tenía dudas, pero el dinero era tentador, y las dudas de una mujer sobre una oportunidad económica nunca pesan tanto como debería en un hogar donde falta la seguridad financiera. Lo que María Guadalupe no sabía entonces era que Roberto había estado involucrado en algo más que solo transportar equipamiento. Años después, cuando todo salió a la luz, se descubriría que la empresa para la que trabajaba estaba conectada con el tráfico de artefactos arqueológicos robados de sitios precolombinos en ambos países. Roberto no era un criminal experimentado, sino simplemente un hombre desesperado que necesitaba dinero y que había hecho preguntas que no debería haber hecho. Pero eso vendría después.
En ese momento, en 1994, Roberto simplemente le dijo a su esposa que haría un viaje, que estaría fuera durante 3 semanas, que no se preocupara. María Guadalupe pasó esas 3 semanas con un nudo en el estómago, no porque sospechara nada específico, sino porque conocía el desierto por las historias que su padre le había contado años atrás, cuando había trabajado brevemente en una mina de cobre cerca de la frontera con Chile. El desierto de Atacama no era un lugar que inspirara confianza. Era inmenso, despiadado, un lugar donde la sed podía matar en cuestión de horas y donde un cuerpo podía perderse para siempre entre las rocas y la arena. Cuando Roberto regresó, 13 días después en lugar de 21, María Guadalupe vio algo diferente en sus ojos. No dijo nada, pero ella supo que algo había pasado. Roberto era un hombre que hablaba mucho, que contaba historias de sus viajes con entusiasmo. Esta vez apenas mencionó el viaje. Dijo que había estado seguro, que todo salió bien, que el dinero pronto llegaría. Pero su voz sonaba diferente, como si algo le pesara en el pecho. Durante los meses siguientes, Roberto comenzó a cambiar. Se volvió nervioso, miraba constantemente sobre su hombro, dejaba caer platos cuando María Guadalupe lo sorprendía. Comenzó a ir a bares y a llegar tarde, algo que nunca antes había hecho. María Guadalupe preguntó, pero Roberto no respondía. Decía que solo estaba cansado, que necesitaba tiempo. María Guadalupe respetó su silencio porque en su familia, como en muchas familias mexicanas, los hombres guardaban sus secretos y las mujeres aprendían a convivir con la incertidumbre. En marzo de 1995, Roberto le dijo que necesitaba hacer otro viaje. Fue breve, dijo, solo 1 semana. María Guadalupe sintió que su corazón se aceleraba, pero asintió. ¿Qué otra cosa podía hacer? Esta vez, Roberto decidió que María Guadalupe lo acompañara. Dijo que quería que viera el desierto, que entendiera por qué estaba hecho de esa manera, que los niños podrían quedarse con Josefina. María Guadalupe pensó que era extraño, que algo no encajaba, pero también parte de ella quería ir. Quería ver qué podía causar que un hombre cambiara tan radicalmente. Quería ver el desierto de Atacama, ese lugar que su padre describía con tanto miedo como fascinación. En abril hicieron los preparativos. Roberto compró botellas de agua, provisiones y alquiló un camión más pequeño que los que normalmente conducía. Dijo que usarían rutas menos transitadas, que descubrirían pueblos escondidos y vistas que la mayoría de la gente nunca veía. El viaje comenzó el 1 de mayo de 1995. Roberto y María Guadalupe dejaron Saltillo temprano por la mañana, conduciendo hacia el norte. El paisaje cambió gradualmente. Las montañas se hicieron más áridas. El color del terreno pasó de marrón a ocre. El cielo se aclaró hasta convertirse en un azul casi blanco. Hablaron durante las primeras horas, un poco sobre los niños, sobre cómo se vería la casa que comprarían con el dinero de Roberto. Pero conforme avanzaban hacia el desierto, Roberto se fue quedando en silencio. Su mandíbula se tensionaba. Sus manos se aferraban al volante con una intensidad que asustaba a María Guadalupe. En un pueblito cerca de la frontera, Roberto se detuvo. Entró a una cantina mientras María Guadalupe esperaba en el camión. Pasó 2 horas. Cuando salió, olía a cerveza y a humo de cigarrillo, y sus ojos estaban rojos. El 3 de mayo, cruzaron la frontera hacia Chile. Roberto conducía rápido, demasiado rápido para lo árido del terreno. María Guadalupe le pedía que fuera más lento, que tuviera cuidado, pero él no respondía. Sus nudillos estaban blancos sobre el volante. En San Pedro de Atacama, se detuvieron en una pequeña posada regentada por una mujer de unos 60 años llamada Celia. Celia sería, años después, una testigo crucial. Ella recordaría que Roberto parecía asustado, que pedía una habitación en la parte trasera, lejos de la calle principal.
Recordaría que María Guadalupe era hermosa, pero que había algo en sus ojos, una especie de inquietud, como si presentiera algo. Recordaría que Roberto hizo una llamada telefónica desde la posada, su voz elevándose ocasionalmente, diciendo palabras como dinero, acuerdo, conseguir a la familia fuera. María Guadalupe vio el miedo en su esposo, vio cómo sus manos temblaban después de esa llamada. Le preguntó qué estaba pasando y por primera vez en meses Roberto parecía querer contarle la verdad, pero no lo hizo. En cambio, le dijo que los querías, que quería que lo recordara siempre, que lo recordara como el hombre que la amaba, no como el hombre que estaba a punto de convertirse. Esas palabras deberían haber sido una alerta de emergencia. Deberían haber gatillado una huida, una llamada a la policía, algo. Pero María Guadalupe estaba confundida, asustada, y no sabía qué hacer. Durante los días siguientes, Roberto salía del hotel durante largas horas. Decía que iba a explorar el desierto, que necesitaba aire fresco, que volvería pronto. María Guadalupe se quedaba en la habitación, leyendo libros viejos que Celia le dejaba, mirando por la ventana las calles tranquilas de San Pedro de Atacama. El pueblo era hermoso en su aridez, construido de adobe y piedra, con puertas de madera gastadas por el tiempo. Había una iglesia pequeña, una plaza central, casas que parecían haber sido construidas hace 100 años. Era el tipo de lugar donde parecía que nada malo podría suceder nunca, donde la verdadera maldad parecería fuera de lugar. El 14 de mayo fue la última vez que alguien vio a María Guadalupe Romero. A las 10 de la mañana, ella y Roberto salieron juntos de la posada de Celia. Dijeron que iban a hacer una excursión al desierto, que estarían de regreso antes del atardecer. Celia les vio partir en el camión de Roberto, 2 figuras pequeñas en un vehículo grande, perdidas en el infinito del desierto de Atacama. Nunca regresaron a la posada. Roberto desapareció también, pero su desaparición fue completamente diferente a la de María Guadalupe. Roberto descubriría a la policía después de una investigación exhaustiva que tomaría más de 1 año. Había planeado fingir su propia muerte en el desierto, simulando un accidente que lo perdería en la vastedad. Había contactado con sus cómplices en la red de tráfico de artefactos. Le habían ofrecido un nuevo nombre, un nuevo pasaporte, una salida a Argentina. Todo lo que tenía que hacer era desaparecer. Pero María Guadalupe no estaba en el plan. O más bien, estaba en un plan diferente. Lo que Roberto no sabía era que sus cómplices, desconfiados de que él pudiera convertirse en informante, habían decidido que tanto él como su esposa debían desaparecer permanentemente. Cuando Roberto y María Guadalupe se internaron en el desierto esa mañana, fue para encontrarse con 2 hombres que los estaban esperando en una ubicación coordinada. El encuentro no fue lo que Roberto esperaba. En los momentos finales de su vida, Roberto vio los revólveres, vio la intención en los ojos de aquellos hombres y supo que había sido traicionado. Intentó protestar, pidió que dejaran ir a María Guadalupe, que ella no sabía nada, que no era parte de esto. Los hombres se rieron. Y entonces, en el corazón del desierto de Atacama, bajo un sol implacable que hacía que el aire temblara como si la realidad misma estuviera vibrando, María Guadalupe vio a su esposo caer, vio su sangre oscurecerse en la arena, vio sus ojos, siempre tan expresivos, volverse vacíos. ¿Qué pasó después? No está completamente claro, porque no hay testigos que hayan vivido para contarlo. Pero basándose en evidencia forense que emergiría 30 años después, se cree que María Guadalupe intentó huir. El desierto de Atacama es inhóspito, letal, un lugar donde el cuerpo humano puede sobrevivir sin agua quizás 36 horas si es fuerte, si es afortunado. María Guadalupe era fuerte.
Era la hija de mineros, acostumbrada al sufrimiento físico, a trabajar sin quejarse. Probablemente corrió en línea recta, alejándose del camión, alejándose de los hombres, adentrándose en la vastedad de rocas y arena y cielo infinito. Probablemente creyó que podría llegar a un pueblo cercano, que podría sobrevivir, que el desierto tendría piedad de ella. Pero el desierto de Atacama no tiene piedad. Es uno de los lugares más áridos del mundo, más árido que muchas partes de la luna. Es un lugar donde la muerte llega silenciosamente, donde el cuerpo simplemente se rinde cuando comprende que no hay escape. Lo que pasó en la semana siguiente fue que Roberto y María Guadalupe simplemente desaparecieron. La policía chilena comenzó una búsqueda limitada, pero ambos eran ciudadanos mexicanos en un país extranjero, sin dinero, sin contactos locales importantes. El caso se cerró rápidamente. Rogelio Romero, el padre de María Guadalupe, viajó a Chile para investigar, pero fue solo, sin recursos, sin poder influir en una máquina burocrática que no conocía. Regresó a Saltillo meses después, derrotado, viejo en una manera que no era solo por los años. Josefina, la madre de María Guadalupe, murió de un infarto 3 años después, en 1998. Muchos en la familia dijeron que murió de pena, que su corazón simplemente no pudo seguir latiendo sin saber qué le había pasado a su hija. David y Daniela, los hijos de María Guadalupe, crecieron con la incertidumbre. David tenía 16 años cuando su madre desapareció, lo suficientemente mayor para comprender que algo terrible había pasado, pero demasiado joven para poder hacer nada. Daniela tenía 13 años, una edad donde la confusión y el dolor se mezclan en una forma que puede destrozar una psique en desarrollo. Fueron criados por su abuelo y después por tíos, siempre con la pregunta sin respuesta colgando sobre sus cabezas. ¿Dónde estaba mamá? ¿Qué le pasó? ¿Está viva? ¿Está muerta? La incertidumbre es a menudo más dolorosa que la verdad más terrible, porque le permite al cerebro imaginar escenarios infinitos, cada uno más horrible que el anterior. Los años pasaron. 30 años pasaron, la tecnología avanzó, la forense mejoró, el mundo cambió. Pero el caso de María Guadalupe Romero se desvanecía en la memoria, un expediente que amarillecía en un archivo policial en Santiago, Chile, visitado ocasionalmente por policías que no encontraban nada nuevo, que se encogían de hombros, que cerraban la carpeta. David Romero se convirtió en un abogado en la Ciudad de México, llevando el peso de la desaparición de su madre en cada caso que defendía, viendo en los rostros de otros padres e hijos el mismo dolor que él había conocido desde los 16 años. Daniela se mudó a Monterrey, se casó, tuvo hijos propios e intentó construir una vida normal, aunque nunca logró completamente superar el trauma de su infancia. Hablaba poco sobre su madre, porque hablar sobre ella era reabrir heridas que nunca cicatrizaron completamente. Entonces, en octubre de 2024, casi 30 años después de la desaparición, un grupo de arqueólogos trabajaba en la región de San Pedro de Atacama, catalogando sitios precolombinos, excavando en busca de artefactos y restos que contaran la historia de las civilizaciones antiguas que habían vivido en el desierto. Era trabajo tedioso, cuidadoso, el tipo de trabajo que requería paciencia infinita y atención obsesiva a los detalles. En una ubicación aproximadamente a 16 kilómetros del pueblo, en un área que había sido marcada para arqueología, pero que también era relativamente cercana a una ruta de camiones antigua que ya no se usaba, encontraron algo que no era antiguo. Encontraron huesos. Encontraron restos humanos esparcidos entre las rocas, parcialmente cubiertos por arena acumulada durante décadas, descoloridos por el sol, erosionados por el viento, pero inequívocamente humanos. La policía fue llamada. Los restos fueron recogidos cuidadosamente.
enviados a un laboratorio en Santiago para análisis de ADN. Los investigadores que reabrieron el caso de María Guadalupe Romero, porque inmediatamente supieron, por la ubicación y el contexto, qué caso podría ser este, descubrieron que la identificación inicial fue hecha en noviembre de 2024. Los restos eran de una mujer, presumiblemente en sus 30 años cuando murió, que había permanecido en el desierto durante aproximadamente 3 décadas. El análisis de ADN confirmó que eran de María Guadalupe Romero. Los restos de Roberto Chávez nunca fueron encontrados. Se especula que su cuerpo fue enterrado en una ubicación diferente, o que fue disuelto, o que fue simplemente dejado para que el desierto lo consumiera como lo hace con todo. Cuando David recibió la llamada de la policía chilena en diciembre de 2024, diciéndole que habían encontrado a su madre, que finalmente sabían qué le había pasado, que podía haber un cierre, experimentó una combinación de emociones que era casi insoportable. Alivio, porque finalmente tenía una respuesta. Dolor, porque la respuesta era que su madre estaba muerta, que había estado muerta durante 30 años, que sus restos habían estado en el desierto todo ese tiempo. Rabia, porque la injusticia de todo esto, la sensación de que nadie había investigado adecuadamente, que nadie le importaba lo suficiente 30 años atrás para encontrar la verdad. Y también, extrañamente, una especie de paz, porque al menos ahora podía despedirse. Al menos ahora podía decir adiós a su madre, no al fantasma de su madre, sino a sus restos físicos. Podía llevarla a casa. La reapertura del caso ha llevado a que los investigadores modernos comiencen a pedir interrogatorios con individuos que fueron conectados a la red de tráfico de artefactos en 1995. Algunos de esos individuos todavía vivían. Uno de ellos, un hombre llamado Francisco Hermosillo, que había estado conectado con la organización en los años 90, pero que se había vuelto informante de la Policía Federal Mexicana a principios de los 2000, finalmente decidió hablar sobre lo que sucedió en mayo de 1995. Hermosillo, ahora en sus 70 años, vivía en Guadalajara, y sus recuerdos fueron claros sobre este punto. María Guadalupe Romero y su esposo Roberto Chávez habían sido ejecutados por orden de un capo menor que operaba en Chile, un hombre llamado Marcelo Vergara, que había estado preocupado de que Roberto pudiera convertirse en problema de seguridad para la operación. Marcelo Vergara está actualmente encarcelado en una prisión chilena, cumpliendo una sentencia por crímenes relacionados con narcotráfico. Los fiscales de México y Chile están coordinando para presentar cargos adicionales por los asesinatos de Roberto Chávez y María Guadalupe Romero, crímenes que han permanecido sin resolver durante 30 años. El proceso legal será largo, complejo, complicado por la jurisdicción y la edad de los crímenes y el cambio de las leyes internacionales de extradición. Pero por primera vez en 30 años hay movimiento. Por primera vez la máquina de la justicia está girando lentamente hacia adelante. David Romero está viajando a Chile en enero de 2025 para acompañar a su hermana Daniela en la identificación formal de los restos de su madre. Juntos recopilarán sus cenizas, su esencia física, lo que queda de la mujer que los dio a luz, que los amó, que fue asesinada por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. David ha declarado a los medios que sus emociones son complejas, que quiere justicia, pero que la justicia nunca devolverá a su madre. Quiere que las personas conozcan la historia de su madre. Quiere que el mundo sepa que María Guadalupe Romero fue una persona real, una madre, una esposa, una hija, una hermana, una mujer con sueños y planes y amor en su corazón. Quiere que el desierto de Atacama no sea recordado como el lugar donde murió su madre, sino como el lugar donde fue encontrada,
donde fue traída a casa finalmente. La investigación también ha revelado detalles sobre cómo la negligencia y la indiferencia burocrática contribuyeron al hecho de que el caso permaneciera sin resolver durante tanto tiempo. Los archivos chilenos muestran que la policía nunca coordinó adecuadamente con las autoridades mexicanas. Nunca se realizó una búsqueda exhaustiva del área donde finalmente fueron encontrados los restos. Hubo apatía, hubo pérdida de documentos, hubo falta de recursos. Si una investigación adecuada se hubiera realizado en 1995, los restos de María Guadalupe Romero se habrían encontrado quizás dentro de meses. Su familia no habría pasado 30 años en la incertidumbre. La justicia se habría servido décadas antes. Pero la realidad es que el sistema falló. Como ha fallado en incontables otros casos, fallará en muchos más en el futuro. Existe ahora una iniciativa liderada por David Romero y apoyada por varias organizaciones de derechos humanos para mejorar la cooperación entre las autoridades mexicanas y chilenas en casos de personas desaparecidas. Existe un esfuerzo para digitalizar archivos antiguos, para usar tecnología forense moderna en casos sin resolver, para renovar la búsqueda de otras personas que desaparecieron en circunstancias similares. Porque si el caso de María Guadalupe Romero nos enseña algo, es que la verdad eventualmente emerge, pero que surge demasiado tarde para las personas que la necesitaban escuchar 30 años atrás. Es una verdad amarga, pero es una verdad de todas formas. Y en los casos de desapariciones misteriosas, a veces la verdad es todo lo que podemos esperar obtener. La noticia del hallazgo de María Guadalupe Romero se propagó lentamente a través de los medios de comunicación mexicanos. Primero fue un pequeño artículo en un periódico chileno local, casi ignorado. Luego, un medio digital chileno lo recogió y desde ahí saltó a las redes sociales. Para mediados de diciembre de 2024, la historia había llegado a los principales medios mexicanos: Televisa, TV Azteca, Animal Político, los grandes portales de noticias. Pero lo que comenzó como un simple anuncio de identificación de restos se convirtió en algo más profundo, en un fenómeno que tocó algo en la psique colectiva mexicana. Aquí había una historia completa: amor, misterio, injusticia, búsqueda de verdad, 30 años de dolor. Era el tipo de historia que resonaba en un país donde las desapariciones forzadas y los asesinatos sin resolver eran parte del tejido social, donde demasiadas familias vivían en la incertidumbre, donde el sistema de justicia era visto frecuentemente como un complejo que favorecía a los poderosos. David Romero comenzó a recibir mensajes de otros familiares de desaparecidos, madres que habían perdido a sus hijos hace 10, 15, 20 años, hermanas que no sabían dónde estaban sus hermanas, hijos que no sabían qué le había sucedido a sus padres. Todos querían saber cómo David había obtenido respuestas, qué pasos había tomado, cómo podían hacer lo mismo. David se dio cuenta de que aunque su historia terminaba con un hallazgo, era un hallazgo que abría puertas para muchas otras historias. Su madre había sido encontrada, pero ¿cuántas otras María Guadalupe seguían perdidas en desiertos no explorados, en montañas escarpadas, en tumbas clandestinas ocultas bajo tierra? La pregunta lo perseguía cada noche. Lo hacía despertar con una sensación de urgencia que no había sentido desde que era un adolescente de 16 años viendo a su madre partir en un camión hacia el desierto. En Saltillo, el resto de la familia Romero enfrentaba sus propias emociones. Los primos de María Guadalupe, algunos de los cuales habían conocido a su prima solo distantemente, se encontraron reviviendo el trauma familiar. Tíos y tías que habían guardado la historia en silencio durante 30 años, de repente tenían que hablar sobre ella.
Los nietos de Rogelio, el padre de María Guadalupe, que nunca habían conocido a su abuela, aprendieron quién era ella a través de reportajes de noticias. Era como si el desierto, al soltar sus secretos, hubiera destapado una caja que la familia había intentado sellar durante décadas. Daniela, la hermana menor de David, tuvo una experiencia diferente. Ella estaba en Monterrey cuando recibió la llamada, en su oficina donde trabajaba como contadora, una carrera que había elegido deliberadamente porque le permitía mantenerse ocupada, rodeada de números y datos, lejos de la incertidumbre emocional. Cuando David le contó que habían encontrado a su madre, Daniela simplemente se quedó en silencio. No lloró, no gritó. Se fue a casa, se encerró en su habitación y pasó 3 días sin hablar con nadie. Su esposo, Miguel, estaba confundido. Había sabido sobre la desaparición de María Guadalupe, por supuesto, pero el evento era un fantasma que Daniela prefería no tocar. Ahora, de repente, el fantasma se había convertido en realidad física. Los restos de su madre estaban en un laboratorio en Santiago, esperando a ser identificados, esperando a ser recogidos, esperando a volver a casa. En el laboratorio forense de Santiago, el patólogo principal, un doctor llamado Guillermo Tapia, examinó los restos con la precisión que solo 30 años de experiencia pueden proporcionar. Los huesos contaban una historia. Las marcas de estrés en varios huesos del sistema esquelético sugerían sufrimiento físico antes de la muerte. Había fracturas que podrían haber ocurrido en los últimos días de vida cuando María Guadalupe intentó escapar, cuando corrió a través del desierto. Había daño consistente con trauma contuso, quizás de caídas sobre las rocas mientras huía en pánico. Lo que el doctor Tapia no encontró fue evidencia de disparos. No había perforaciones de bala en los huesos, no había marcas que indicaran muerte por gunshot. Esto sugería que María Guadalupe no había sido ejecutada en el mismo lugar que Roberto. Había sido dejada para morir en el desierto, abandonada a la merced de la naturaleza. Cuando el doctor Tapia presentó estos hallazgos a los investigadores, cambió la comprensión de cómo se había cometido el crimen. María Guadalupe había sido condenada no por una bala rápida, sino por una muerte lenta. La había dejado para que el desierto la matara, para que la sed la venciera, para que el calor pulverizara su voluntad de vivir. Era una muerte particularmente cruel, una muerte que permitía demasiado tiempo para la desesperación, demasiado tiempo para la comprensión de lo que estaba sucediendo, demasiado tiempo para pensar en los hijos que había dejado atrás. En cierto sentido, era un asesinato diseñado para maximizar el sufrimiento. Francisco Hermosillo, el informante que había proporcionado información sobre la red de tráfico de artefactos, fue interrogado nuevamente por los investigadores con estos nuevos hallazgos en mente. Su memoria, ya débil por la edad y la distancia del tiempo, se agudizó considerablemente cuando se enfrentó con la realidad forense. Sí, dijo. Recordaba que los hombres que habían sido enviados a eliminar a Roberto y María Guadalupe habían hablado sobre dejar que el desierto hiciera su trabajo. Esas fueron sus palabras exactas. Dejar que el desierto hiciera su trabajo. Significaba que sabían que la muerte por exposición era segura, que no había necesidad de una bala, que la naturaleza era una aliada perfecta en el crimen. Los fiscales mexicanos y chilenos se reunieron en videoconferencia para discutir la coordinación de cargos. Hubo complicaciones legales, por supuesto. Roberto Chávez había sido asesinado, pero sus restos nunca fueron encontrados, lo que significaba que técnicamente no había un cuerpo físico que conectar con el crimen. María Guadalupe Romero había sido identificada, pero el lugar de ejecución había ocurrido en Chile, lo que traía las leyes chilenas a jugar.
Marcelo Vergara, el ordenante del crimen, estaba ya encarcelado en una prisión chilena, pero por crímenes diferentes. ¿Cómo se procesaba a alguien por un crimen cometido 30 años atrás, especialmente cuando ese crimen era parte de una operación criminal más amplia que ya había sido en gran medida documentada y juzgada? El fiscal chileno encargado del caso fue una mujer llamada Alejandra Contreras, una fiscal que había pasado los últimos 15 años trabajando en crímenes relacionados con narcotráfico y crímenes de lesa humanidad. Contreras era meticulosa, implacable, y tenía una reputación de no abandonar un caso hasta que todos los cabos estuvieran atados. Cuando recibió los archivos sobre María Guadalupe Romero, pasó 2 semanas leyendo todo, desde los reportes policiales originales de 1995 hasta los análisis forenses más recientes. Se dio cuenta de que aunque el caso era complicado, había una ruta clara hacia la justicia. En enero de 2025, David Romero y Daniela Romero volaron a Santiago. Era la primera vez en 30 años que alguno de ellos pisaba el país donde su madre había desaparecido. Para David, que solo había estado en Chile una vez, durante una visita de abogados internacionales, fue extraño volver en circunstancias tan diferentes. Para Daniela, fue la primera vez que regresaba voluntariamente a un lugar que había intentado olvidar. El procedimiento de identificación fue tanto administrativo como emocional. Los restos de María Guadalupe fueron colocados en una mesa de acero inoxidable en la morgue del Hospital del Salvador en Santiago. No había un cuerpo reconocible, por supuesto. 30 años en el desierto, bajo el sol extremo, expuesto a los elementos, a los insectos, a la naturaleza en su forma más implacable, había dejado poco que reconocer de la persona que había sido una vez. David y Daniela fueron guiados por el doctor Tapia, quien les mostró los huesos, explicó dónde se había encontrado cada parte, cómo el análisis de ADN había confirmado la identidad. Fue académico, fue clínico, fue casi abstracto, pero también fue profundamente real. Estos eran los restos de su madre. Este era todo lo que quedaba de María Guadalupe Romero después de 30 años. David colocó su mano sobre la mesa de acero cerca de donde descansaban los huesos, pero sin tocarlos. Daniela se quedó de pie a cierta distancia, incapaz de acercarse más. Ambos lloraron, pero de diferentes maneras. David lloraba como un hombre que finalmente puede dejar ir, como alguien que ha estado sosteniendo una respiración durante 30 años y finalmente puede exhalar. Daniela lloraba como una niña que fue robada de su madre a los 13 años, que nunca tuvo la oportunidad de decirle adiós, que fue forzada a crecer demasiado rápido. Las lágrimas de Daniela eran de rabia, de dolor no procesado durante 3 décadas, de la comprensión aguda de que su madre no estaba perdida en algún lugar desconocido, sino que estaba muerta, que siempre había estado muerta, que ella nunca tendría la oportunidad de reencontrarse con su madre. Después de la identificación, David y Daniela fueron llevados a la fiscalía donde se reunieron con Alejandra Contreras. Contreras era una mujer de unos 55 años, con el cabello gris recogido en un moño apretado, con anteojos que colgaban de una cadena alrededor de su cuello. Parecía exactamente lo que era, una profesional seria, una mujer que había dedicado su vida a la búsqueda de la justicia. Contreras les explicó los cargos que se presentarían contra Marcelo Vergara. 2 cargos de asesinato en primer grado, crímenes cometidos como parte de una operación criminal organizada, abuso de la confianza de personas civiles, que eran transportistas inocentes, involucrados en lo que creían. Era un trabajo legítimo. «Sé que esto no traerá a su madre de vuelta», dijo Contreras a David y Daniela. «Sé que la justicia, aunque se haga, se hace muy tarde,
Pero quiero que sepan que haremos que se responsabilice. Quiero que el mundo sepa lo que sucedió en ese desierto en mayo de 1995. Quiero que María Guadalupe Romero sea recordada no como una víctima olvidada, sino como una mujer por quien se hizo justicia. David asintió. Daniela simplemente miraba por la ventana de la oficina de Contreras, viendo la ciudad de Santiago extenderse más allá, viendo los Andes en la distancia. El desierto de Atacama estaba más al norte, a cientos de kilómetros. Ese desierto había consumido a su madre. Ese desierto había guardado sus secretos durante 30 años. Pero finalmente, el desierto había hablado. Durante los días siguientes, mientras los procedimientos legales se preparaban en Santiago, David y Daniela viajaron a San Pedro de Atacama. Fue una peregrinación que ambos sintieron que necesitaban hacer. Querían ver el lugar donde su madre había estado por última vez viva. Querían estar en el desierto. Querían de alguna manera conectar con María Guadalupe en su tierra final de descanso. San Pedro de Atacama no había cambiado mucho en 30 años. La posada de Celia todavía estaba allí, aunque Celia ya no. La mujer que había visto a María Guadalupe partir el 14 de mayo de 1995 había muerto en 2003, según un cartel en la puerta de la posada. La posada ahora era administrada por un hombre joven llamado Jorge, quien no tenía memoria de los eventos de 1995, pero que había escuchado la historia. «Sí, recuerdo a alguien mencionar esto una vez», dijo Jorge cuando David le preguntó si recordaba a una mujer mexicana que había desaparecido 30 años atrás. «Mi abuela solía hablar sobre eso. Decía que era un misterio terrible». David pidió ver la habitación donde María Guadalupe se había quedado. Jorge vaciló, explicando que había huéspedes, pero finalmente cedió. La habitación era pequeña, con una cama de hierro, una ventana que miraba hacia la calle principal del pueblo. David se sentó en la cama, sobre el colchón que ciertamente no era el mismo de 1995, pero que estaba en el mismo lugar, y lloró de nuevo. Daniela se paró en la ventana, mirando hacia afuera, imaginando a su madre en esa misma ventana 30 años atrás, mirando hacia el desierto, anticipando lo que estaba por venir. «¿Crees que ella sabía?», preguntó Daniela. «¿Si sabía qué?», respondió David. «Si sabía que iba a morir, cuando miraba hacia el desierto, ¿crees que ella sabía que no iba a regresar?». David no respondió inmediatamente. Consideró la pregunta. Consideró lo que sabían de esos últimos días. Consideró las palabras que Roberto había supuestamente dicho a María Guadalupe. «Quiero que lo recuerdes como el hombre que te ama, no como el hombre que estoy a punto de convertirme». «No sé», dijo David finalmente. «Espero que no. Espero que ella creyera que habría un mañana, que regresaría a casa, que vería a sus hijos de nuevo. La esperanza habría hecho el sufrimiento más tolerable». «¿Crees que sufrió?», preguntó Daniela. «Sí», dijo David. «Según la evidencia forense, sufrió. Pero la pregunta más importante es ¿por qué? ¿Por qué tenía que sufrir? ¿Por qué María Guadalupe Romero tuvo que morir en el desierto, dejando atrás a 2 hijos, dejando atrás a una familia que la amaba?» La respuesta es que no tenía que hacerlo. Fue una injusticia absoluta, una crueldad sin sentido. Esa noche, David y Daniela condujeron hacia el área donde se habían encontrado los restos de María Guadalupe. Un policía chileno local les acompañó. Un oficial llamado Sargento Morales, que había estado involucrado en la excavación inicial. Morales condujo a través del desierto en un vehículo de 4x4, siguiendo puntos de referencia que solo un policía que había estado en la escena podría conocer. El viaje tomó casi 1 hora. Conforme se alejaban del pueblo, el desierto se volvía más salvaje, más extremo.
Las rocas se hacían más grandes, el terreno más escabroso, la sensación de abandono más pronunciada. Finalmente, Morales se detuvo en una ubicación que no parecía diferente de cualquier otra parte del desierto circundante. «Aquí», dijo. Los arqueólogos encontraron los restos aproximadamente en esta área, esparcidos entre las rocas. David y Daniela se bajaron del vehículo. El desierto de Atacama se extendía en todas direcciones, interminable, sin características distintivas, un lugar donde parecería fácil perderse, fácil simplemente desvanecerse. Imaginaron a su madre corriendo a través de este desierto, desesperada, con sed, bajo un sol que era más fuerte que su voluntad de vivir. Imaginaron los últimos momentos, cuando su cuerpo simplemente se rindió, cuando sus piernas ya no pudieron sostenerla, cuando se acostó entre las rocas y esperó a que el final llegara. «Descansa aquí, mamá», dijo Daniela al desierto. No fue una oración porque Daniela no era religiosa. Fue simplemente una declaración, un reconocimiento de que el espíritu de María Guadalupe, si es que quedaba algo de ella, descansaba en este lugar árido, en este desierto que la había consumido. David recogió una piedra del suelo, una piedra común, sin nada de especial, pero que había estado en ese lugar durante 30 años, silenciosa testigo de lo que había sucedido allí. La guardó en su bolsillo, diciéndose que la llevaría a casa, que la colocaría en un lugar donde pudiera mirarla y recordar que aunque el desierto había tomado a su madre, también había preservado la evidencia de su muerte, evidencia que finalmente haría que la verdad saliera a la luz. Cuando David y Daniela regresaron a México una semana después, llevaban consigo los restos de su madre en una urna de cerámica. El vuelo fue silencioso. Ambos hermanos, perdidos en sus propios pensamientos, en sus propias emociones, en sus propias reconciliaciones con el pasado. Cuando llegaron a Saltillo, toda la familia extendida estaba esperando. Primos, tíos, tías, gente que María Guadalupe había conocido, pero que también era sangre, que era familia, que necesitaba honrar la memoria de una mujer que había sido arrebatada 30 años atrás. Se planificó un funeral, aunque fuera 30 años tarde. Se invitó a amigos, se preparó comida, se contaron historias. La iglesia de San Esteban, la misma donde María Guadalupe se había casado con Roberto, fue el lugar elegido para la ceremonia. El sacerdote, un hombre diferente al que había casado a María Guadalupe 30 años atrás, habló sobre el misterio de la muerte, sobre el consuelo que puede venir del conocimiento, sobre la importancia de la memoria. Dijo que María Guadalupe Romero no era simplemente una víctima, sino una mujer cuya historia podría cambiar la forma en que la sociedad pensaba sobre desapariciones, sobre justicia, sobre la responsabilidad que tenían las instituciones de proteger a sus ciudadanos. Después del funeral, David hizo una declaración a los medios. Estaba de pie fuera de la iglesia, con Daniela a su lado, con el desierto de sus antepasados mineros, Saltillo, como fondo. Mi madre fue asesinada por gente que creía que podría actuar impunemente, dijo David. Fue asesinada porque estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, porque fue casada con un hombre que cometió el error de hacer preguntas. Fue asesinada porque el sistema de justicia de 2 países falló en protegerla. Falló en investigar su desaparición adecuadamente, falló en traer a los responsables a justicia por 30 años. Pero hoy finalmente estamos aquí. Finalmente tenemos respuestas. Finalmente podemos honrar su memoria, sabiendo que su muerte no fue completamente ignorada, que su asesinato será procesado, que habrá rendición de cuentas. La declaración de David se hizo viral en las redes sociales. Fue compartida miles de veces, fue comentada, fue discutida. Abogados de derechos humanos citaron el caso como evidencia de la necesidad de reformas,
en los sistemas de investigación de desapariciones. Periodistas comenzaron a revisar otros casos sin resolver de la década de 1990, buscando conexiones, buscando vínculos con las redes criminales que había operado en ese periodo. El caso de María Guadalupe Romero se convirtió en un catalizador para cambio. En el sistema penitenciario chileno, Marcelo Vergara fue trasladado a una sección de máxima seguridad mientras se preparaban los nuevos cargos. Vergara ahora tenía 68 años. Pasó la mayor parte de su vida en la cárcel por crímenes anteriores. La adición de cargos por los asesinatos de Roberto Chávez y María Guadalupe Romero efectivamente condenaba a Vergara a morir en la cárcel, a morir sin nunca salir, a pasar el resto de sus días en una celda. Cuando fue informado de los nuevos cargos, Vergara aparentemente no respondió con sorpresa. Simplemente asintió, como si hubiera estado esperando este día, como si sabía que eventualmente el pasado lo alcanzaría. El juicio fue programado para octubre de 2025. Sería un proceso largo, complejo, con testimonios de fiscales mexicanos, peritos forenses chilenos, familiares de las víctimas. David Romero fue invitado a testificar, así como Daniela. Ambos aceptaron. Ambos querían estar en la corte cuando Marcelo Vergara fuera condenado por el asesinato de su madre. Ambos querían que la voz de María Guadalupe Romero resonara en esa sala de justicia, aunque 30 años tarde. Mientras se preparaba para el juicio, David también comenzó a trabajar con fiscales mexicanos en una iniciativa más amplia. Había docenas de casos de desapariciones de los años 1990 que no habían sido adecuadamente investigados, que habían sido archivados prematuramente, que habían sido olvidados. David propuso una revisión sistemática de estos casos, usando tecnología forense moderna, usando registros que habían sido digitalizados, usando la voluntad renovada de investigar crímenes que habían permanecido sin resolver durante demasiado tiempo. Los fiscales aceptaron. Se creó una comisión especial, con David Romero como asesor legal principal. El trabajo fue tedioso, frustrante, frecuentemente desalentador, pero ocasionalmente, muy ocasionalmente, un caso se resolvía. Un cuerpo era encontrado, una familia recibía respuestas. Una injusticia era, si no reparada, al menos reconocida. No era suficiente, nunca sería suficiente, pero era algo, era progreso, era un movimiento lento hacia adelante, en un sistema que había permanecido estancado durante 30 años. Daniela, por su parte, comenzó a trabajar con un grupo de apoyo para familias de desaparecidos. Ella sabía lo que era vivir en la incertidumbre, sabía el costo emocional de no saber. Si podía ayudar a otras familias a encontrar respuestas, si podía usar su experiencia para apoyar a otros que estaban pasando por lo mismo, creía que era su responsabilidad hacerlo. Comenzó pequeño, facilitando reuniones mensuales en Monterrey, donde las familias podían compartir sus historias, podían apoyarse mutuamente, podían recordar a sus seres queridos desaparecidos. Gradualmente, el grupo creció, se expandió a otras ciudades, se convirtió en una fuerza real de cambio, una red de familias unidas por el dolor común, pero también por la determinación común de encontrar la verdad. En San Pedro de Atacama, un pequeño monumento fue erigido en la ubicación donde se encontraron los restos de María Guadalupe Romero. No fue un gran monumento, solo una placa de piedra con su nombre y fechas, con las palabras «Víctima de la injusticia, encuentra paz aquí». El monumento fue colocado en abril de 2025, durante una ceremonia que fue asistida por autoridades chilenas, fiscales mexicanos y miembros de la familia Romero. Fue un acto simple pero significativo, un reconocimiento formal de que María Guadalupe Romero había muerto en ese lugar, que su vida había importado, que su memoria sería preservada. David viajó al desierto para la ceremonia.
Cuando colocó flores al pie del monumento, pensó en todas las otras personas desaparecidas, todos los otros cuerpos que podrían estar perdidos en desiertos no explorados, todas las otras familias viviendo en la incertidumbre. El desierto de Atacama había capturado su imaginación, se había convertido en un símbolo de todo lo que estaba mal con los sistemas de justicia, todo lo que estaba mal con la negligencia, todo lo que estaba mal con la indiferencia, pero también se había convertido en un símbolo de esperanza, porque el desierto finalmente había soltado su secreto, porque la verdad finalmente había salido a la luz. En octubre de 2025, 6 meses después del monumento, el juicio de Marcelo Vergara comenzó en Santiago. La corte fue abarrotada, no solo con personal legal, sino también con periodistas, con estudiantes de derecho, con miembros del público que habían leído sobre el caso y querían ver justicia servida. David Romero estuvo presente cada día del juicio. Escuchó a los fiscales presentar su caso, escuchó a los testigos testimoniar, escuchó la negación de Vergara de cualquier responsabilidad personal. Su insistencia de que había sido un soldado en una organización criminal más grande, que no había ordenado los asesinatos, que solo había transmitido órdenes, pero la evidencia era abrumadora. Los testimonios de Francisco Hermosillo fueron claros. La evidencia forense estableció el tiempo de muerte. Los registros de comunicación entre Vergara y otros miembros de la organización criminal fueron presentados, documentando la cadena de órdenes. El abogado defensor de Vergara argumentó que la evidencia era circunstancial, que nunca habría una prueba de fumador que conectara directamente a Vergara con los asesinatos. Pero los fiscales argumentaron que la ley criminal no requería una prueba de fumador, solo una evidencia razonable más allá de una duda razonable. Y había bastante de eso. Después de 3 semanas de juicio, el jurado se retiró a deliberar. Pasaron 3 días. Durante esos 3 días, David prácticamente no durmió. Estaba en su hotel en Santiago, en una habitación fría y estéril, mirando hacia la calle, pensando en su madre, pensando en lo que significaría si Vergara era condenado, lo que significaría si no lo era. Finalmente, el veredicto llegó. Culpable en ambos cargos de asesinato en primer grado. La sala estalló en aplausos. David simplemente se quedó sentado, procesando el veredicto, la realidad de que finalmente, 30 años después, alguien iba a ser responsabilizado. El juez impuso una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Marcelo Vergara pasaría el resto de su vida en la cárcel. Cuando David salió de la corte, fue rodeado por periodistas. Hizo una declaración breve. Hoy, 30 años después, mi madre ha recibido algo de justicia. No es perfecta justicia. Ella no está aquí. Ella nunca conocerá a sus nietos. Pero es justicia de todas formas, y espero que esto envíe un mensaje a las personas que cometen estos crímenes, que creen que pueden actuar impunemente, que la verdad eventualmente emerge, que no hay suficientemente largo que sea para escapar de la responsabilidad. Las palabras de David fueron reportadas en todos los medios mexicanos. Se convirtieron en parte del registro histórico del caso. Palabras que definieron cómo la familia Romero elegía recordar a María Guadalupe no como una víctima, sino como una mujer por quien finalmente se hizo justicia, aunque fuera muy tarde. En los meses que siguieron al veredicto, la vida de David comenzó a cambiar lentamente. Seguía siendo abogado, pero ahora era también un defensor público, una voz para las familias de desaparecidos. Fue invitado a hablar en universidades, en conferencias de derechos humanos, en programas de televisión. Contaba la historia de su madre, contaba la historia de la importancia de la persistencia, de la importancia de no rendirse ante la injusticia. Muchas de sus presentaciones terminaban con preguntas de la audiencia sobre otros casos, sobre cómo las familias podrían obtener respuestas.
Daniela también se convirtió en una voz más fuerte en la comunidad de derechos humanos. Su grupo de apoyo en Monterrey se expandió significativamente después del veredicto de Vergara. Las personas veían que la justicia era posible, que las respuestas podían ser encontradas incluso 30 años después, y querían ser parte de eso. Daniela facilitaba reuniones semanales, ayudaba a familias a navegar el sistema de justicia, proporcionaba apoyo emocional a personas que habían experimentado las pérdidas más profundas. Un año después del veredicto, David viajó de nuevo a San Pedro de Atacama. Fue solo esta vez, sin Daniela, sin periodistas, sin funcionarios públicos, solo David y el desierto. Se paró en el mismo lugar donde se encontraban los restos de su madre, donde ahora estaba el monumento. Sacó una fotografía de su bolsillo, una fotografía que había tenido durante 30 años, una fotografía de su madre tomada en 1990, cuando David tenía 16 años. María Guadalupe estaba sonriendo en la fotografía, estaba abrazando a David y Daniela, estaba radiante de felicidad. David colocó la fotografía al pie del monumento, protegiéndola bajo una roca para que el viento no la llevara. «Descansa aquí, mamá», dijo David al desierto, repitiendo las palabras que Daniela había dicho años atrás. «Descansa sabiendo que tu muerte no fue ignorada. Descansa sabiendo que tu asesino pagó por lo que hizo. Descansa en paz». El viento del desierto soplaba alrededor de David, haciendo sonidos que podían haber sido el desierto respondiendo, o simplemente el desierto siendo el desierto, indiferente a los dramas humanos que se jugaban en su superficie. David se quedó de pie durante un largo rato, simplemente observando el paisaje árido, pensando en su madre, pensando en todos los años que habían sido robados, pensando en cómo la justicia, aunque llegaba tarde, traía al menos algún grado de cierre, algún grado de paz. Cuando finalmente se giró para regresar al vehículo, David se dio la vuelta una última vez. El monumento estaba allí, la placa de piedra simple, el nombre de su madre grabado permanentemente en el desierto que la había consumido. Era un lugar de dolor, sí, pero también era un lugar de verdad. Era un lugar donde el silencio de 30 años había sido finalmente roto, donde la injusticia había sido finalmente reconocida, donde la memoria de María Guadalupe Romero permanecería grabada para siempre. El desierto de Atacama se extendía infinitamente en todas direcciones, antiguo, inmutable, indiferente. Pero en ese pequeño monumento, en esa pequeña placa de piedra, la historia de una mujer vivía. La historia de María Guadalupe Romero vivía. Y mientras David Romero continuara vivo, mientras su hermana Daniela y sus hijos y sus nietos continuaran llevando su nombre y su memoria, esa historia nunca sería olvidada de nuevo.